Ya, este video es para poder repasar un poco métodos de factorización. Vamos a ver cuatro, vamos a ver factor común, vamos a ver diferencia de cuadrados y luego vamos a ver trinomios. Entonces vamos a partir con factor común. Este primer método que vamos a ver, como dice el nombre, factor son los números que se multiplican y común es porque se repite. Vamos a ver un ejemplo sencillo y después uno un poquito más complicado. Por ejemplo, 2x más 7 menos 7x menos xy. Si ustedes se dan cuenta, este término algebraico posee tres términos: 2x, 7x y menos xy. Ustedes podrán notar entonces que hay algo que se repite, la x en este caso. Por lo tanto, la forma en que esto se puede factorizar, es decir, volver a los números que se multiplicaron para obtener esta expresión como resultado, es la siguiente. Aquello que se repite, como bien decíamos, corresponde a esta letra X. La tenemos en ese término, en ese término y en este término. Entonces, como es aquello que se repite, es el primer término que vamos a poner. Y luego, en el siguiente paréntesis, vamos a ir registrando lo que nos queda de los términos sin la X. En principio teníamos 2X, por lo tanto si saco la X me quedaría un 2. Luego teníamos un más 7X, pero no está la X, así que quedaría solo el 7. Luego un menos XY, pero como no está la X, me quedaría solo la Y. Entonces, el resultado final sería S. Esa es la factorización. Este es el método factor común. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer uno con potencias. Vamos a hacer x elevado a 3 y elevado a 2 más 12 x y elevado a 2. Y luego menos un medio de x elevado a 2 y elevado a 4. Esto era un poco más complicado, pero se usa la misma estrategia. Vamos a ver que es aquello que se repite, es decir, que tienen en común todos los términos de acá. Podemos notar que en todos hay X y también hay letras Y. Pero ahora debemos contar cuántas son las que se repiten. Vamos a ir por pasos. Primero, X en este primer término se puede observar que hay 3, luego hay 1 y luego hay 2, debido a la potencia del exponente. Entonces, hay que ver cuál es la mayor cantidad de X que podemos sacar al mismo tiempo en los tres términos. Si sacara 3, los últimos dos términos, este último, nos quedarían debiendo. Si sacara 2, me quedaría debiendo el del medio. Lo que más puedo sacar de letras X es 1. Así que voy a sacar una X. Vamos a ver qué ocurre con la letra Y. El primer término tiene 2, el segundo 2 y el último tiene 4. No puedo sacar 4 porque los dos primeros términos me quedarían debiendo. Pero sí podría sacar dos letras Y, es decir, Y elevado a 2. Y ahora que ya tengo los términos en común y que nada más se me repite, puedo escribir lo que quedaría del paréntesis.
como saqué una x, me quedaría x elevado a 12. Recuerden que estaba elevado a 3. Y saqué la y elevado a 2, por lo tanto no me queda nada. Luego, el 12, que no le hice nada, saqué una letra x, así que no va nada. Y la letra y elevado a 2 también la saqué. Así que quedaría así la expresión. Y luego, un medio, saqué un x, así que me quedaría solo una, porque estaba elevado a 2 antes. Y el y que estaba elevado a 4, como saqué 2, me queda y elevado a 2. Y esto es factor común. Voy a hacer un último ejemplo, pero aparte de letras voy a integrar números como factor común. Vamos a escribir entonces el siguiente ejemplo. 4x elevado a 2 más 12x, perdón, menos 12x más 24x elevado a 3 y vamos a ver qué tienen en común. A primera vista se puede ver fácilmente que uno de los elementos en común es la x. Aquí está 2 veces, acá una vez y acá 3 veces. Por lo tanto, la cantidad máxima de x que podría sacar, haciendo el mismo análisis anterior, sería una x. Entonces sacamos de la expresión, es decir, factorizamos una x. Y ahora con los números, tenemos 4, 12 y 24. El 12, ustedes pueden entender que es el resultado de 4 multiplicado por 3. Y que el 24 es el resultado de 4 multiplicado por 8. Entonces, también tenemos el 4 en los tres términos. Por lo tanto, aparte de la x, también podemos factorizar por este 4. Y ahora ponemos el paréntesis. Y en el primer término sacamos el 4 y una x, así que nos quedaría solo una x. En el segundo término sacamos el 4, así que nos quedaría del 12 el número 3, que era 4 por 3, sacamos el 4, queda el 3. Y sacamos la x también. Y en el último término, el 24 era 4 por 8. Sacamos el 4, quedaría ese número 8. El x estaba elevado a 3. Sacamos 1, así que nos quedan 12. Y la letra y no le hicimos nada, así que se mantiene. Este sería el primer método, que es factor común. Es sencillo, no es nada complicado. Vamos por el siguiente método. El siguiente método va a ser diferencia de cuadrados. Este método, diferencia de cuadrados, también es bastante sencillo, ya que proviene de suma por su diferencia. Solo hay que encontrar los dos números elevados al cuadrado. Vamos con un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, algo sencillo. 4 menos x, pero ese x va a estar elevado a 2. El 4 es un cuadrado, es 2 elevado a 2. Así que esa misma expresión se puede escribir de esta otra forma. 2 elevado a 2 menos x elevado a 2. Entonces, como proviene de una suma por su diferencia, va a resolverse con dos paréntesis. Uno con un más y el otro paréntesis, como dice el nombre, con un menos. Ahora para saber qué números poner,
debemos fijarnos en el siguiente elemento. Este término, que es el que está a la izquierda, es el que mantenemos a la izquierda, acá en los paréntesis. Y está a la izquierda del menos. Esa es la clave. Entonces, el número que está al cuadrado es el 2. Por lo tanto, ese 2 es el que va acá. Y luego, el que está a la derecha del menos es un x cuadrado. Por lo tanto, el x es el que va a la derecha. Y con eso ya estaría factorizado por medio de diferencia de cuadrados. Vamos a hacer otro ejemplo, un poquito más complicado, pero complicado en el sentido de que no tiene tan claramente el cuadrado y tenemos que darnos cuenta cuál es. Vamos, por ejemplo, y elevado a 6 menos w elevado a 8. Entonces, como son potencias, para obtener 6, este 6 viene de 3 por 2. 3 por 2. Y el 8 viene de 4 por 2. Entonces, lo que tenemos aquí es una potencia elevada a otra potencia de la siguiente forma. Y elevado a 3 se encuentra elevado a 2. De esta forma obtenemos 3 por 2. Revisen esas propiedades. Y w lo tenemos elevado a 4. Y esta potencia está elevada a 2. De esa forma tenemos 4 por 2, 8. Entonces, ahora el último paso. Paréntesis y paréntesis. En uno de ellos debe ir un más y en el otro debe ir el menos. Da lo mismo el orden, si ponen primero el menos y después el más. Entonces, el primer término que está elevado a 2 es y elevado a 3. Por lo tanto, él es el que va a la izquierda. Y elevado a 3. En ambos paréntesis. Y el segundo término es w elevado a 4. Él es el segundo término, el que va a la derecha. W elevado a 4. Y con eso ya estaría factorizado. El mayor cuidado que deben tener también es cuando la expresión parte de la siguiente forma. Ustedes podrían tener algo así, menos x elevado a 2 más y elevado a 2. Y pueden pensar que no es diferencia de cuadrado debido a que hay un más. Pero si esta expresión ustedes la ordenan, quedaría de la siguiente forma. Y elevado a 2 menos x elevado a 2. Y ahí está la diferencia de cuadrado. Luego se hace de la misma forma que hicimos todos los ejercicios anteriores. ¿Ya? Vamos ahora entonces con el siguiente método, que van a ser trinomios ordenados. Vamos a partir con casos sencillos. El primer caso va a ser el siguiente. Estoy buscando el ejemplo de la guía que ustedes deberían haber trabajado. Aquí está. X cuadrado menos 11x más 30. X cuadrado menos 11x más 30. Y aquí está el cuadrado. Voy a hacer en negro para que no se confundan. Entonces, cuando se tienen trinomios de esta forma, estos provienen de una multiplicación de binomios. Es decir, vamos a poner los dos paréntesis acá. Esta es la clave. Deben recordar que el término del medio
corresponde a la suma de dos términos, que son los que nos van a faltar en la ecuación. Y el de acá corresponde a la multiplicación. X de multiplicación, no de la incógnita que estamos trabajando. Para saber qué es lo primero que debemos poner a la izquierda de estos paréntesis, tenemos que fijarnos en el término que está al cuadrado, que en este caso es x elevado a 2. Por lo tanto, el que está elevado a 2 es x. X va a ser nuestro primer término. Y ahora debemos buscar dos números que sumados me den menos 11, que es el término que está con la x, y multiplicados me den más 30. Y aquí es importante mirar bien los signos. En este caso sería 5 y 6, pero negativos. Entonces tendríamos menos 5 y tendríamos también menos 6, porque si lo sumamos nos da menos 11, si lo multiplicamos me da más 30. Y ahí estaría lista la factorización. ¿Sí? Vamos a ir con otro ejemplo, también de la guía. Vamos a ir con otro que nos pidieron, que es x cuadrado más 6x menos 160. Vamos a ir entonces x cuadrado más 6x menos 160. X cuadrado más 6x menos 160. Entonces, en una primera instancia puede ser un poco complicado, pero aquí la clave es saber que se está jugando con sumas y multiplicaciones de dos números. Primero, los dos paréntesis. Esto que estoy haciendo es la parte netamente mecánica. Hasta aquí no hay que razonar ni pensar cuáles son los números que nos van a faltar. Para saber qué es el primer término, nos vamos a que está elevado a 2, que es x elevado a 2. En este caso, el x elevado a 2 me dice que es el x el que va aquí como primer término. Luego, el de aquí al medio corresponde a la suma y el del final corresponde a la resta. Hay que pensar dos números que sumados me den 6 y multiplicados me den menos 160. Para el 160, el número más rápido que se me ocurre sería 16 por 10. De hecho, es como el más sencillo, 16 y 10. Si los multiplico, me van a dar 160 y para que sea negativo, uno tiene que ser más y el otro tiene que ser menos. Entonces tenemos esas dos opciones. Que el 16 sea más y el 10 sea menos, o bien que el 16 sea menos y el 10 sea más. Para saber cuál es el que nos sirve, tenemos que hacer la suma y corroborar con el término del medio, el que está con la x. Si el 16 fuera negativo y el 16 fuera más, el término del medio sería menos 6x. Por lo tanto, no nos sirve. En cambio, si el 16 es más y el 10 es menos, sí nos sirve porque nos daría el más 6x. Entonces, tendría que ser más 16 y menos 10. Sencillo. Vamos a ver entonces los últimos casos. Vamos a seguir con trinomios, pero el x ya no está acompañado por el número 1, sino que el x va a estar acompañado por otros valores. Vamos a hacer dos ejemplos que ustedes los pueden ver las veces que quieran. Entonces vamos a seguir con los trinomios. Y este sería el último caso. De la guía vamos a hacer el ejemplo de la letra D, que es 4x cuadrado menos 4x más 1. 4x cuadrado menos 4x más 1. Entonces, para este ejemplo, podemos ver que el primero, el 4 y el x, corresponden a tener 2 al cuadrado y x cuadrado.
Luego podemos mantener el 4x, pero lo que yo quiero hacer es que este 2x también aparezca al medio. Entonces se puede escribir como 2 por 2x más 1. Y ahora vamos a ver por qué quería que apareciera ese 2x al medio. Ahora viene la parte mecánica, que es poner los dos paréntesis. Si hay una prueba de cuando volvamos al colegio, lo mínimo que deberían hacer es poner los dos paréntesis. Y hacer el mismo análisis anterior. Ver cuál es el primer término que está al cuadrado. 2x. Entonces ahora ponemos el 2x acá. Y ahora debemos ver al medio dos números que sumados me den, en este caso, menos 2 y multiplicados me den más 1. Y sí, es el menos 1 y el menos 1. Si hago menos 1 más menos 1 me da menos 2. Y si multiplico menos 1 por menos 1 me va a dar 1 positivo. Así que es menos 1 y menos 1 en este caso. Y esto lo pude hacer porque el primer término, el de la izquierda, correspondía a un número al cuadrado. Por lo tanto es fácil después expresarlo al cuadrado y hacer que aparezca aquí en el término del medio. Por eso se puede hacer así de fácil. Pero, ¿qué ocurriría en el siguiente caso? Que está también en el libro. Es 3x cuadrado menos 7x más 2. Sería 3x cuadrado menos 7x más 2. 3x cuadrado menos 7x más 2. Para este caso vamos a hacer un truco y una vuelta un poquito más larga, porque vamos a armar un número al cuadrado para usar la estrategia anterior. Ese número que nosotros debemos usar es el 3 que aparece aquí. Como ustedes pueden ver, tengo un 3x cuadrado y como el 3 no es 3 elevado a 2, voy a hacer que aparezca ese 3. Pero si yo llego y agrego un 3 de la nada, estoy modificando el ejercicio, estoy cambiando el ejercicio. Así que lo que voy a hacer al principio, lo voy a deshacer al final, para que el ejercicio vuelva a ser lo que era. Entonces, a esta expresión, lo que voy a hacer es multiplicarla por un número. Este es el primer paso. Y el número por el que voy a multiplicar es el que acompaña a x cuadrado. Lo voy a escribir aquí. Multiplicar por el número que acompaña a x cuadrado. Eso va a ser lo primero. En este caso es un 3. Así que vamos a multiplicar toda la expresión por 3, pero lo vamos a ordenar de la siguiente forma. Me quedaría 3 al cuadrado, x al cuadrado, menos 7, y lo voy a anotar así. Y ahora van a entender por qué lo voy a anotar así. 3x, ahí está el 3, más, y este último término es el único que voy a multiplicar. 3 por 2, 6. Este paso es ordenar la multiplicación por 3. Ahora, cuando está ordenado, ya podemos factorizar de la forma que lo hacíamos antes. Por lo siguiente. Tenemos los paréntesis. En el primer paréntesis, en la primera parte, la que está a la izquierda, hay que poner el número que está al cuadrado. En este caso, el que está al cuadrado a la izquierda es la expresión 3x. Así que la expresión 3x es la primera que debemos anotar. 3x y 3x. Luego, el 3x aparece aquí, un poquito más al costado, porque es el término
que está multiplicado por sí mismo y queda al cuadrado. Por eso lo dejé expresado, para que aparezca. Igual que en el caso anterior que hicimos. Pueden devolver el video y revisar que hicimos lo mismo en el caso anterior. Ahora, tenemos un término al medio que sería menos 7 y tenemos un término al final que es más 6. Entonces, hay que pensar en lo siguiente. Necesito dos números que sumados den menos 7 y multiplicados me den más 6. Puede ser un poquito complicado encontrarlo, le van a tomar práctica y ritmo a esto, no es tan difícil, y van a poder darse cuenta que era 6 y 1. Pero, para que la suma sea negativa, los dos deben ser negativos. Así, de esta forma, cuando lo multiplique, me queda menos por menos y me va a dar más. Pero el ejercicio no termina acá. Deben tener claro que nosotros hicimos algo feo al principio, algo ilegal, que era multiplicar por 3. Y cambiamos el problema, pero lo cambiamos por un problema que podíamos resolver. Eso es lo que tenemos que deshacer. Lo vamos a deshacer de la siguiente forma, pero primero voy a escribir este paso. Este paso sería factorizar con los ejercicios anteriores. Ahora, para deshacer el primer paso que les había comentado, tenemos que tratar de hacer factor común por ese mismo número 3. Este número 3 por el que multiplicamos, ahora tenemos que hacer un factor común entre los dos paréntesis que hay abajo para poder simplificarlo. Es decir, multipliqué por 3 y ahora lo que vamos a hacer es dividir por 3. Ustedes se dan cuenta, el primer paréntesis tiene un 6, que es 3 por 2, y también tiene un 3x, es decir, tiene el 3 en ambos términos. Entonces podemos hacer la primera factorización que estudiamos, que es factor común. Se repite el 3 en ambos casos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar el 3 y de este 6 vamos a sacar el 3, que es un 3 por 2 escondido. Entonces, del primer término sacamos el 3, como era 3x, me quedaría solo un x, y el 6, que era 3 por 2, como saqué el 3, me queda solo un 2. Y luego me queda el otro paréntesis, que es 3x menos 1. Y ahora viene el último paso, que acá fue factor común para dividir luego por el número que multiplicamos inicialmente. Esta expresión que ustedes ven, ahora vamos a simplificarla. Tenemos 3x menos 2 y el otro paréntesis sería 3x menos 1. Como al principio multiplicamos por 3, ahora vamos a dividir por 3. Y como ustedes pueden ver, tengo un 3 arriba y un 3 abajo, así que podemos simplificar. Este paso es dividir por el número que multiplicamos inicialmente. Luego de eso, ya nos quedaría solo una expresión en que ya multiplicamos por el 3, por lo tanto deshicimos lo que modificamos al principio y nos quedaría solamente x menos 2 multiplicado por 3x menos 1. Como ustedes ven, este caso puede ser el más complicado. Estos son los mismos pasos para cualquier ejemplo. Hice uno del libro, queda otro más de estos, o sea, es uno el que deben hacer. Revísenlos y las dudas que tengan, no duden en hacerla llegar. Cuídense mucho y espero que les sirva mucho este video.